Hola, hola, mis queridísimos chismosos y chismosas del mundo del espectáculo turco. QU Copyright alegró a enorme tenerlos a QU, una vez Mur.S en nuestro canal favorito, donde destapamos los secretos Mur.S jugosos de nuestras estrellas turcas Mur.S queridas. Hoy prepúrense porque les traemos un bombazo, un autocopyrightico terremoto en el corazo superíndice 3N de la Faru, Dula turca que según dicen, ha dejado a la mismísima Anderu Párrafo completamente impactada. Su asu como lo oyen, y no es para menos. Hoy vamos a desvelar, a poner al descubierto ese secreto, ese as bajo la manga que Kerem Bürsin ha mantenido tan bien guardado durante tanto tiempo. Un secreto que, creedme mis queridos amigos, va a cambiar la forma en que vemos a Kerem, la forma en que entendemos su carrera y, quizás, hasta su relación superíndice 3N con Ande. Asu que si estuvieron listos para sumergirse en esta ola de chisme de primera, si quieren ser los primeros en enterarse de este noticio superíndice 3N, no se muevan de sus asientos, porque esto se va a poner ese interesante que una novela turca en su capítulo final. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de intriga, permítanme recordarles, a todos ustedes, maravillosos suscriptores y a aquellos que nos están descubriendo por primera vez que su apoyo es el motor que impulsa este canal. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de estos chismecitos sabrosos, no olviden darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Vamos que no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón superíndice 3N. Bien, sin ese preámbulos, vamos al grano. Dejemos de rodeos y vamos a desenmascarar este misterio que tiene a todo el mundo en vilo. De QU Copyright se trata este secreto tan bien guardado de Kerem Bürsin que ha dejado a Anderu Párrafo nada Mur.S y nada menos que impactada. Pues, mis queridos amigos, agárrense fuerte porque a QU viene la bomba. Kerem Bürsin, además de ser el Galut N que todos conocemos, el actor talentoso que nos ha robado el corazón superíndice 3N en series como Senu con diéresis al cap, resulta ser un brillante inversor inmobiliario. Su copyright suena sorprendente, incluso un poco inesperado. Pero al parecer, mientras nosotros lo veíamos enamorar a Eda, con diéresis copyright él estaba, en secreto, construyendo un imperio inmobiliario. La noticia ha corrido como la pu superíndice 3 Lbora por los mentideros de Estambul. Al principio muchos pensaron que se trataba de un simple rumor, una de esas tantas invenciones que circulan por la prensa rosa. Pero poco a poco las piezas del puzzle han ido encajando y la verdad ha salido a la luz. Kerem Bürsin no solo actúa, sino que también copyright invierte, y lo hace a lo grande. Fuentes cercanas al actor han revelado que durante aún más menos Kerem ha estado invirtiendo discretamente en propiedades inmobiliarias, tanto en Estambul como en otras ciudades importantes de Turquía. No se trata de pequeños más menos apartamentos, no. Estamos hablando de edificios enteros, terrenos con un enorme potencial y hasta complejos turísticos de lujo. Pero, ¿CEU superíndice 3 ha logrado mantener este secreto durante tanto tiempo? Pues al parecer, Kerem ha sido muy útil para separar su faceta de actor de su faceta de inversor. Ha utilizado diferentes sociedades y testaferros para mantener su nombre alejado de las transacciones inmobiliarias. Además ha contado con la ayuda de un equipo de asesores financieros de primer nivel que le han guiado en cada paso del camino. Este equipo, según hemos podido averiguar, estuvo compuesto por abogados expertos en derecho mercantil, contadores públicos con un amplio conocimiento del mercado turco y expertos en bienes raíces con aún más menos de experiencia a sus espaldas. Se dice que Kerem deposita una gran confianza en ellos, escuchando atentamente sus consejos y analizando meticulosamente cada propuesta antes de tomar una decisión superíndice 3N. Y AQ es donde la historia se pone aún Mur.S interesante. Según nuestras fuentes, Anderu Párrafo no tenía ni idea de la magnitud de este imperio inmobiliario. Sabía que Kerem tenía algunos negocios fuera de la actuación superíndice 3N, pero nunca imaginó superíndice 3 que se trataba de algo tan grande y tan ambicioso. Incluso algunas fuentes cercanas a Ande, aunque con cierto temor a represalias, nos han contado que ella creía que Kerem tenía algunas inversiones modestas en bolsa y tal vez algún pequeño negocio relacionado con la producción superíndice 3N audiovisual. Nada que ver con la realidad, un verdadero imperio que se extiende por diferentes puntos estratu copyrighticos del paus. Dicen que Ande se enteró superíndice 3 de todo esto hace apenas unas semanas, durante una conversación superíndice 3N casual con un amigo en común.
Al principio, no daba copyright dito a lo que oua. Pensó superíndice 3 que se trataba de una broma de mal gusto. Pero cuando empezó superíndice 3 a investigar por su cuenta, se dio cuenta de que todo era verdad. Y vaya que investigó superíndice 3. Parece ser que ande con la ayuda de algunos amigos periodistas y detectives privados, dedicó superíndice 3 días enteros a confirmar la información superíndice 3N. Rast. Reu superíndice 3 registros públicos, consultu superíndice 3 bases de datos y hablo superíndice 3 con personas del entorno de Kerem. Al final no le quedó superíndice 3 ninguna duda, la historia era completamente cierta. Y claro, la reacción superíndice 3N de Ande no se hizo esperar. Algunos dicen que se sintió superíndice 3 un poco traicionada por el hecho de que Kerem le hubiera ocultado algo tan importante. Otros aseguran que se sintió superíndice 3 impresionada por la inteligencia y la visión superíndice 3N empresarial de su expareja. Pero lo que es claro es que esta noticia la dejó superíndice 3 completamente impactada. Se dice que pasó superíndice 3 días enteros en estado de shock, sin poder creer lo que había descubierto. Incluso algunas fuentes cercanas aseguran que llegó superíndice 3 a tener fuertes discusiones con sus amigas Moon-S cercanas, debatiendo sobre las posibles razones por las que Kerem habrá mantenido este secreto. Pero ¿por qué copyright Kerem habrá mantenido este secreto durante tanto tiempo? Pues, hay varias teorías al respecto. Algunos creen que simplemente quiero proteger su privacidad y evitar que su vida personal se viera afectada por sus negocios. Esta teoría cobra fuerza si tenemos en cuenta que Kerem siempre ha sido muy celoso de su intimidad y que ha intentado mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Otros piensan que quiero evitar que la gente lo juzgara o lo viera de forma diferente. En una sociedad como la turca donde el dinero y el poder a veces se ven con recelo, es posible que Kerem haya querido evitar que se le etiquetara como un simple niño rico o que se cuestionara su talento como actor. Y otros, Moon-S maliciosos, sugieren que quiero proteger sus intereses financieros en caso de una posible ruptura con Ande. Esta teoría, aunque Moon-S única, no es descartable, ya que las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo suelen ser volútiles y llenas de altibajos. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que Kerem Bürsin ha logrado construir un imperio inmobiliario en secreto, mientras conquistaba nuestros corazones en la pantalla. Y esta noticia sin duda ha cambiado la forma en que lo vemos y entendemos su trayectoria. Ya no lo vemos solo como el Galur N de telenovela, sino como un hombre de negocios astuto y ambicioso, capaz de moverse con soltura en el mundo de las finanzas. Ahora bien, la pregunta del millón superíndice 3N es, ¿CU superíndice 3 mo afectar esta revelación superíndice 3N a la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande? ¿Se reconciliar N tras este descubrimiento? ¿O esta noticia marcar el fin definitivo de su historia de amor? Eso, mis queridos amigos, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que podemos asegurarles es que seguiremos al pie del cao más menos con diéresis superíndice 3N, para traerles todas las novedades y los chismes jugosos de este culebro superíndice 3N de la vida real. Estamos preparando un especial con entrevistas exclusivas a personas cercanas a la pareja, análisis de expertos en relaciones sentimentales y un exhaustivo repaso por la historia de amor entre Kerem y Ande. No se lo pierdan. Pero la cosa no queda mis queridos chismosos. Porque como siempre, tenemos Moon-S tela que cortar. Hemos investigado a fondo este imperio inmobiliario de Kerem y hemos descubierto algunos detalles realmente sorprendentes. Por ejemplo, hemos sabido que algunas de sus propiedades se encuentran en zonas de Estambul que experimentando un auge inmobiliario sin precedentes, lo que significa que su inversión superíndice 3N podrá multiplicarse exponencialmente en los superíndice 3 simos aún más menos os. Además, hemos averiguado que Kerem interesado en invertir en proyectos de energías renovables, lo que demuestra su compromiso con el medio ambiente y su visión superíndice 3N de futuro. Y aún hay Moon-S. Hemos descubierto que Kerem no solo invierte en propiedades inmobiliarias, sino que también copyright N es un coleccionista de arte. Se dice que posee una valiosa colección superíndice 3N de pinturas y esculturas de artistas turcos contemporáneos. Al parecer Kerem utiliza estas obras de arte para decorar sus propiedades y para apoyar a los superíndice 3 benes talentos del país. Un gesto que sin duda le honra. Pero volvamos al tema central de nuestra historia.
la reacción superíndice 3N de Ande ante este descubrimiento. Según hemos podido saber, Ande se siente dividida entre la admiración superíndice 3N y la decepción superíndice 3N. Por un lado, admira la inteligencia y la ambición superíndice 3N de Kerem. Por otro lado, se siente decepcionada por el hecho de que le haya ocultado algo tan importante. Algunas fuentes cercanas aseguran que Ande estu reconsiderando su relación superíndice 3N con Kerem y que se estu planteando si realmente lo conoce tan bien como creua. La situación superíndice 3N se complica aún más por el hecho de que Ande también copyright N estu en un momento crucial de su carrera. Su fama ha crecido exponencialmente en los últimos aún más menos y se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Esto ha hecho que tenga que tomar decisiones importantes sobre su futuro profesional y que tenga que lidiar con una gran presión superíndice 3N medio tica. En este contexto, la revelación superíndice 3N del imperio inmobiliario de Kerem ha supuesto un golpe aún más menos adido para Ande que se siente abrumada por la situación superíndice 3N. Y ahora, antes de despedirnos, hagamos un breve resumen de lo que hemos descubierto hoy. Hemos desvelado el secreto mejor guardado de Kerem Bürsin, su faceta de inversor inmobiliario. Hemos visto CU superíndice 3Mo ha logrado construir un imperio en secreto. Y hemos contado CU superíndice 3Mo esta noticia ha impactado a Ande Erupa Rafael. Además hemos aún más menos adido nuevos detalles sobre las inversiones de Kerem, sus gustos artísticos y la reacción superíndice 3N de Ande ante este descubrimiento. Un chismecito completito como a ustedes les gusta. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos a CU Copyright Ndolo. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su fidelidad. No olviden que ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo y mejorando cada día. Sin ustedes, esto no sería posible. Gracias, gracias, gracias. Ahora me encantaría saber qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Les sorprende la faceta de inversor de Kerem Bürsin? ¿Creen que Ande tiene motivos para sentirse traicionada? ¿Piensan que esta noticia afectará a su relación superíndice 3N? ¿Creen que Kerem debería haberle contado antes a Ande sobre sus inversiones? ¿Creen que Ande está exagerando su reacción superíndice 3N? Du copyright lleno sus comentarios aquí abajo, que estamos ansiosos por leerlos y conocer sus opiniones. Queremos saber lo que piensan, queremos escuchar sus teorías, queremos que nos cuenten sus propias experiencias. No se corten. Y por último pero no menos importante, recuerden que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Vamos que nos vemos en el superíndice 3imo vídeo. Un beso enorme, un abrazo apretado y hasta la superíndice 3ima. No se olviden de activar la campanita para que les llegue la notificación superíndice 3N cuando subamos un nuevo vídeo. Los queremos. Chao, chao.